¿Por qué me saldrá no disponible? Sí, debería salirles para que puedan tener clase grabada, ¿no? Qué raro. Me sale no disponible. Bueno, vamos a pasar entonces a desarrollar. Muy bien, entonces vamos a ver el día de hoy. Tenemos un propósito, como todas nuestras sesiones, es poder conocer y describir a los Streptococcus y a sus especies más importantes. Entonces, Streptococcus, tan igual como Staphylococcus, estimados, es un coco gram positivo, ¿no? Que cuenta con aproximadamente 74 especies. Imagínense, Staphylococcus estábamos en 54, este es mucho más amplio. Y por supuesto, vamos a tener un grupo que va a estar vinculado netamente con patología humana, de tal manera que nosotros vamos a estudiar ese grupo de importancia clínica. Y son solo algunas especies, como las que tienen ustedes aquí, que son las más importantes. Vamos a estudiar a Streptococcus pyogenes, que representa el grupo A de los Streptococcus, a Streptococcus agalacti, que representa el grupo B, y vamos a estudiar a Streptococcus pneumoniae, que se le conoce generalmente como el neumococo. ¿Qué características vamos a encontrar en este grupo de bacterias? Bueno, en primer lugar, como les he mencionado, vienen a ser cocos gram positivos, pero ya no los vamos a ver dispuestos en racimos como los veíamos a Staphylococcus, sino los vamos a ver ahora dispuestos en cadenas. ¿Y con qué técnica nosotros podemos ver esta disposición en cadenas, estimados? ¿Qué utilizamos? Coloración Gram. Excelente, Jonathan. Usamos una simple coloración Gram para poder clasificar a la bacteria. Sabemos que va a ser un coco y a la vez aprovechar en ver su morfología, que la vamos a tener en este caso dispuestas en cadenas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por otro lado, son iguales que Staphylococcus, son anaerobios facultativos. Pero miren, acá hay algo importantísimo, que vamos a tener una diferencia sustancial con respecto a lo que son Staphylococcus. Este grupo no presenta la enzima catalasa. Recuerdan que a Staphylococcus lo podíamos reconocer rápidamente porque veíamos las características coloniales y las sometíamos a una prueba de catalasa. Nos daba catalasa positivo, podíamos recurrir también al GRAM y ya sabíamos que estábamos frente al género Staphylococcus. En este caso, cuando tengamos las características coloniales, igual vamos a hacer una catalasa y nos debe dar en este caso negativo, ¿no? ¿Qué utilizábamos para hacer una prueba de catalasa? ¿Cómo Hidróxido de hacíamos? potasio. El peróxido de hidrógeno. Ajá, peróxido de hidrógeno, muy bien. Isaura, ¿a qué porcentaje? 10%. Ay, Muy alto, Jonathan. ¿A cuánto? Al 0,3%. Muy bajito, Freddy. ¿A qué porcentaje estábamos? al 5, ¿no? No, al 3%, ¿ya? Ya han dicho al 3%, y eso equivale a 10 volúmenes, hemos dicho, ya no es 10%, sino equivale a 10 volúmenes. Entonces nosotros necesitamos tener el peróxido de hidrógeno al 3% para poder hacer la prueba de catalasa, ¿no? Por otro lado, nosotros vamos a resaltar en este grupo de Streptococcus que, miren, a pesar de los años que han pasado, estas bacterias aún siguen siendo sensibles a la penicilina. ¿Recuerdan Staphylococcus, que dijimos que ya no habían Staphylococcus sensibles a penicilina, que todos, casi más del 90%, había desarrollado mecanismos de resistencia y pues generalmente beta-lactamasas que hacían frente principalmente a penicilina, ¿no? Entonces, los estafilococos eran muy, muy resistentes versus los streptococcus, que aún podemos tratarlos con una penicilina G, que pues eso es maravilloso, ¿no? Porque no tenemos todavía gran magnitud de resistencia en este grupo de patógenos. ¿Dónde los encontramos? Pues distribuidos ampliamente en la naturaleza, igual que a Staphylococcus. Y por supuesto también hay que resaltar que un grupo de ellos vienen a formar parte de nuestra microbiota normal, ¿no? Así como nosotros veíamos
a qué estafilococo principalmente formaba parte de nuestra microbiota normal, chicos, ¿recuerdan? Epidermidis, Miss. Ah, excelente, epidermidis, ¿no? Dijimos que era el grueso de nuestra microbiota. Igual aquí en Streptococcus vamos a mencionar a todo ese grupo de Streptococcus viridans, ¿no? Que forman parte de la microbiota humana, ¿no? Y que pues nos va a conferir también el grado de protección en las áreas anatómicas que nosotros vamos a referir en un momento. Y pues hay que resaltar, como ustedes han visto, de esas 74 especies, solo algunas están vinculadas a patologías en el ser humano, pero son de gran importancia clínica. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a clasificar a estos Streptococcus? O sea, ¿cómo los vamos a diferenciar? En primer lugar, nosotros podemos clasificar a este grupo, a este género de Streptococcus de importancia clínica por el tipo de hemólisis que producen. Ese es número uno. En segundo lugar, los podemos clasificar de acuerdo a la sustancia específica de grupo. ¿Qué viene a ser esto? De acuerdo al antígeno de la pared celular del tipo de estreptococo. En tercer lugar, de acuerdo a la cápsula que poseen, ¿no? ¿Qué tipo de polisacárido capsular tiene? Y por último, también podemos clasificarlos por las reacciones bioquímicas. Y ustedes van a ver ahora cuál les parece más fácil, ¿no? Que pueden utilizarlo rápidamente en sus laboratorios y que puede ser muy útil para una clasificación, pues, del momento, ¿no? Entonces dijimos que las clasificábamos en primer lugar por las hemólisis. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo siembro una muestra, un fluido biológico en un agar sangre, porque el agar sangre es el medio de cultivo ideal para poder cultivar Streptococcus, Staphylococcus. Sin embargo, también contamos con medios de cultivo selectivos para Streptococcus, ¿no? Y eso va a depender de la economía que maneja cada laboratorio clínico, ¿no? Si es un laboratorio clínico que pertenece al Estado o a una clínica particular, ¿no? Yo creo que las clínicas tienen mayor poder adquisitivo y deberían manejar mejores equipamientos, mejores insumos, materiales de última gama, de tal manera que podamos dar un diagnóstico mucho más rápido y sensible y específico, ¿no? Aquí tenemos la clasificación por hemólisis, que quiere decir que cuando yo siembro a la bacteria en cualquier fluido biológico que esté manejando, ahora vamos a ver qué fluidos biológicos vamos a manejar para aislar este grupo de bacterias. Yo voy a tener el agar sangre, ¿no? Desarrollado dentro de las 24 o 48 horas y voy a ver dos características importantes. Grupos de Streptococcus que producen una alfa hemólisis, que viene a ser este pigmento verduzco alrededor de las colonias, que me van a indicar una hemólisis incompleta, parcial. ¿Qué quiere decir? Que el Streptococcus tiene hemolicinas, pero que no son tan potentes, o sea que no pueden destruir a los glóbulos rojos del agar sangre completamente. Los destruyen parcialmente y es por ello que los evidenciamos con esa tonalidad. Y hay otro grupo de Streptococcus que poseen hemolicinas mucho más potentes, mucho más fuertes y que son capaces de destruir a los glóbulos rojos en torno al crecimiento de la colonia y dejan unos halos transparentes. Y entonces los conocemos como hemólisis beta o hemólisis completa. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda tal vez, estimados? De mi parte, hasta el momento todo claro, licenciado. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Todo bien. Muchas gracias. Bien, entonces esta es la clasificación por la hemólisis. Ahora vamos a ver la clasificación de acuerdo a la sustancia específica de grupo. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a tener también una clasificación de los Streptococcus de acuerdo al antígeno
de la pared celular, o sea que hay un antígeno específico por cada grupo o por cada especie de Streptococcus. Entonces, cuando hablamos de los antígenos de grupo específico de la pared, estos Streptococcus están clasificados en serogrupos de acuerdo al antígeno que posee la pared celular. Y de tal manera que aquí tenemos el serogrupo A, B, C, D, G, y así hay muchos más, pero como nosotros vamos a estudiar a ese grupo de importancia clínica, entonces nos vamos a abocar básicamente a esta tablita. Y miren, cuando hablamos del serogrupo A, estamos hablando de aquellos Streptococcus que en su pared celular tienen la rhamnosa N-acetilglucosamina. Este antígeno es específico de este grupo A. ¿Y qué Streptococcus está representando este serogrupo A? Está el Streptococcus piógenes, ¿sí? Streptococcus piógenes representa al grupo A de los Streptococcus. Y nosotros también podemos estudiarlo si tuviéramos, por ejemplo, el manejo de pruebas inmunológicas. Podríamos hacer el estudio inmunológico buscando la característica específica de su pared, ¿no? Que es mucho más rápido que el cultivo. Ahora, tenemos otro serogrupo que es el serogrupo B y esa está formada o representada en su pared por la rhamnosa glucosamina. Ese es el antígeno específico de ese grupo. ¿Y qué Streptococcus está relacionado? El Streptococcus agalactiae, ¿no? O agalacti, que se le dice, ¿no? Ese es el Streptococcus que tiene este antígeno específico de pared. Luego tenemos a los Streptococcus del grupo C, que es la rhamnosa N-acetilgalactosamina. Tenemos a los D, que es el ácido glicerol teicoico, ¿no? Y tenemos a los grupos G, que es la rhamnosa galactosamina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que también podemos clasificar a los Streptococcus de acuerdo al antígeno que prevalece en su pared celular. Y ustedes ya están viendo, si hablo de Streptococcus piógenes, bueno, tengo que buscar este antígeno. Si hablo de Streptococcus agalacti o agalactiae, tengo que buscar este antígeno. Y así sucesivamente. ¿Ven? Ahora, por otro lado, nosotros también podemos ver y clasificar a los Streptococcus de acuerdo a las cápsulas que ellos poseen, ¿no? ¿Qué tipo de polisacárido capsular tienen? Y nos enfocamos principalmente en dos Streptococcus que poseen cápsulas prominentes, ¿no? Y que generalmente se tipifican por cápsula. Y ahí tenemos Streptococcus pneumoniae y tenemos a los Streptococcus del grupo B o conocidos como Streptococcus agalactiae, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo los clasificamos por la cápsula? Miren, ustedes saben que los cocos, ¿no? En este caso, hablemos por ejemplo de Streptococcus pneumoniae, esto es un diplococo, ¿no? Un diplococo que a su vez va a presentar una cápsula prominente y esta cápsula va a tener características diferentes, polisacáridos en su composición de la cápsula. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos alrededor de 90 tipos capsulares para Streptococcus pneumoniae. Es como que, imagínense que nosotros mencionáramos que todos ustedes no son estudiantes de tecnología médica, todos ustedes están en la línea de laboratorio clínico y anatomía patológica. Vamos a decir que todos ustedes están pues muy pronto a ser tecnólogos médicos en la especialidad de laboratorio clínico y anatomía patológica, ¿cierto? Todos. Pero todos serán iguales.
ver, díganme chicos, ¿todos serán iguales? No, Miss. No, igualito véanlo a Streptococcus pneumoniae. Todos son Streptococcus pneumoniae, pero no son iguales. Hay más de 90 tipos. ¿Qué quiere decir? Que si yo me infecto con uno de estos el día de mañana, me queda todavía 89 tipos que me pueden atacar. Entonces es bastante complicado. Ustedes habrán visto que en épocas de viaje salen pues los anuncios por el sistema de salud que debemos vacunar principalmente a los niños y a los ancianos para poder prevenir la neumonía. Pero pónganse a pensar, son 90 tipos. Es por eso que el boom ahora en cuanto al desarrollo de vacunas para poder enfrentar Streptococcus pneumoniae, pues está avanzando cada vez más y más. Antes se colocaban una, una vacuna donde se incluía pues a muchos serotipos de Streptococcus pneumoniae en base a su cápsula, ¿no? 12, 15 serotipos. Hoy en día tenemos vacunas desarrolladas que alcanzan más de 30 serotipos. ¿Para qué? Para poder cubrir al máximo los serotipos más comunes que atacan en niños y que atacan a los ancianos. Así es que vamos a discutir en la próxima clase a ver qué han averiguado sobre esos antígenos capsulares de Streptococcus pneumoniae, y quisiera que investiguen, por favor, en las vacunas que les colocan a los niños actualmente y en las vacunas que les colocan a los ancianos. ¿Qué serotipos contienen cada uno de ellos? ¿Cuántos? ¿10, 15, 20, 30? ¿Cuántos serotipos? ¿Y cuáles son esos serotipos a los cuales están siendo pues inoculados en el organismo de este grupo? ¿Y qué se espera, no? ¿Qué se espera? La protección contra qué serotipos y quiénes están quedando obviamente sin cubrir, ¿sí? Por otro lado tenemos Streptococcus del grupo B. También Agalacti tiene diferentes tipos de polisacáridos capsulares, que no es muy común que se les estudie, ¿no? Es más que nada con fines de investigación. Pero imagínense ustedes poder investigar, ¿no? En niños tan pequeñitos el estudio de Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué? Porque muchos somos portadores. ¿Qué quiere decir? Que estamos colonizados con esta bacteria. Ya vamos a verlo la próxima clase cuando estudiemos a Streptococcus pneumoniae y ustedes me colaboren con eso de las vacunas. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Con los portadores de Streptococcus pneumoniae. Muy bien. Y ahora vamos a pasar ya a clasificar y ver quiénes son esos Streptococcus que pertenecen, por ejemplo, al grupo de los beta-hemolíticos, de los alfa-hemolíticos, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, nosotros acabamos de estudiar la clasificación de los Streptococcus y hemos visto que puede ser de acuerdo a la hemólisis, de acuerdo a la sustancia específica de grupo, hemos dicho de acuerdo al antígeno de la pared, de acuerdo al polisacárido capsular y de acuerdo a las reacciones bioquímicas, ¿no? Ahora vamos a empezar a verlas. ¿Quiénes son esos Streptococcus que producen beta-hemólisis? ¿Sí? Como ustedes verán, de todos esos grupos que hemos hablado de clasificación, el que es más simple, el que me parece más sencillo, es la clasificación por el tipo de hemólisis que producen. Entonces, vamos a clasificarlos de esa manera. Y aquí estamos viendo a los Streptococcus beta-hemolíticos. ¿Quiénes producen beta-hemólisis? Ya hemos dicho que la beta-hemólisis es una hemólisis completa alrededor del desarrollo colonial, que está dado principalmente por toxinas que liberan estos Streptococcus. ¿Y quiénes son esos Streptococcus? En primer lugar, Streptococcus piógenes, que representa al grupo A, ya hemos visto. Streptococcus agalacti,
que representa al grupo B, y Streptococcus dysgalactiae, que representa al grupo C y G. Estos tres representan al grupo de Streptococcus beta hemolíticos de importancia clínica, ¿sí? Los Streptococcus alfa hemolíticos, aquellos que producen una hemólisis parcial, vienen a ser los Streptococcus pneumoniae y los Streptococcus viridans. Streptococcus pneumoniae es el patógeno y Streptococcus viridans viene a formar parte de nuestra microbiota normal en la cavidad oral, en la cavidad genital. Tenemos Streptococcus viridans como parte de nuestra microbiota normal. Sin embargo, también puede comportarse como un patógeno de vital importancia en el momento que encuentra la oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que también conforma a esas bacterias oportunistas, ¿no? Por ejemplo, si lo tenemos en la cavidad oral, y ustedes ven, por ejemplo, pacientes ya de edad avanzada que de pronto tienen problemas con las dentaduras, o a veces están cariadas, o a veces se hacen una extracción y no hay el debido cuidado, pues estas bacterias encuentran una puerta abierta para poder pasar rápidamente a vía sistémica y pueden llegar a causar bacteriemia, endocarditis, ¿no? Entonces, sí, forman parte de nuestra microbiota normal, pero también son oportunistas. Eso no debemos olvidar. Bueno, vamos a empezar entonces con el estudio de Streptococcus pyogenes, ¿sí? El primer Streptococcus que hemos mencionado con características de beta hemólisis. Este Streptococcus realmente va a presentar diversas enzimas, toxinas como mecanismos de virulencia. Y uno de sus mecanismos de virulencia más representativos de esta bacteria es la proteína M. Esta proteína M viene a ser como un pili de la bacteria. Va a servir básicamente para la adherencia, para poder fijarse sobre nuestro epitelio, ¿no? Y de esta manera la bacteria puede encontrar la oportunidad de poder invadir nuestro sistema. Por otro lado, va a contar también con toxinas, por ejemplo, como las toxinas hemolíticas, streptolicina S, streptolicina O, ¿no? Va a poder, esta bacteria al poseer una cápsula, va a poder bloquear la actividad del sistema de complemento, va a bloquear la fagocitosis, ¿no? Entonces, va a tener muchos armamentos como para poderle hacer frente a nuestro sistema de defensa. Resaltamos a la proteína M, ¿por qué? Porque esta proteína M, tan igual como la cápsula de Streptococcus pneumoniae, tiene variedades y nos dice que hay más de 150 tipos de proteína M. ¿Qué quiere decir esto? Que hay entonces más de 150 tipos de Streptococcus pyogenes en base a su proteína M. ¿Y qué sucede? Que esta proteína M posee antígenos específicos, que nuestros anticuerpos lo reconocen y pues la atacan. Pero cuando el paciente ya está en recuperación y prácticamente la bacteria ya ha muerto, ha desaparecido, aún nos queda una carga de anticuerpos bastante grande. Y estos anticuerpos siguen circulando por nuestro sistema. ¿Y qué sucede? Estos anticuerpos realizan un reconocimiento cruzado con el músculo cardíaco, o sea, comienzan a reconocer antígenos muy parecidos al de la proteína M en el músculo cardíaco y comienzan a destruir el músculo del individuo. Y eso es en un estadio post-estreptocócico, o sea, cuando ya ha cesado la infección. Y eso es la parte más peligrosa de esta bacteria. Por otro lado, ¿no? Esta proteína M, que también tenemos la T, que también es otro pili, pero no es tan agresiva como esta M, va a bloquear la fagocitosis, ¿no? Es una antifagocítica. Hace frente al C3 del sistema de complemento. Y resaltemos que básicamente esto está enfocado a Streptococcus pyogenes.
Aquí podemos ver todas las toxinas y enzimas más importantes de Streptococcus pyogenes y podemos citar a streptocinasa, a streptodornasa, ¿no? ¿Qué cosa hace la streptocinasa? Es la que va a licuar los coágulos, ¿no? ¿Qué sucede? Ustedes recordarán en inmunología, nosotros hablamos de la respuesta inflamatoria y dijimos que cuando hay inflamación hay extravasación del plasma sanguíneo a la zona afectada y se forma un coágulo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ese coágulo comienza a atrapar a los patógenos. ¿Para qué? Para que el macrófago pueda fagocitarlos. Pero la streptocinasa destruye ese coágulo formado, de tal manera que permite la migración de los patógenos. Ahora, con respecto a Streptodornasa, esta está vinculada a disminuir la viscosidad de los exudados purulentos. Ustedes habrán visto alguna vez a algún, de repente familiar o en algún momento, alguna herida infectada, no llena de pus, o alguna zona con infección, donde hemos visto pues un exudado purulento. ¿Qué sucede? ¿Ay, qué ha ocurrido? Espero que recordemos también en inmunología que hablamos de la netosis. ¿No? ¿Alguien recuerda qué cosa era la netosis, chicos? ¿Alguien recuerda qué cosa era la netosis? Bueno, yo les recuerdo entonces, chicos. La netosis era cuando nuestros macrófagos, principalmente nuestros polimorfonucleares, se veían atrapados por tantos gérmenes y se daban cuenta que ellos pues ya no iban a poder realmente hacer mucho en la defensa, entonces se autoeliminaban y comenzaban en el momento de esa autoeliminación, liberaban unas mallas como una especie de fibrina que prácticamente atrapaba a todos los patógenos en el momento de su muerte y formaban pues estos exudados, ¿no? Pero la streptodornasa lo que hace es romper y destruir esa viscosidad. ¿Para qué? Para poder dejar libre también a Streptococcus. Igual que Staphylococcus en el caso de la hialuronidasa, este enzima lo que hace es destruir el tejido, ¿no? Invasión hística y decíamos en Staphylococcus. Y pues lo que hace realmente es propagación del microorganismo, degrada nuestro tejido conjuntivo. Con respecto a las exotoxinas, hablamos también de los superantígenos porque también esta bacteria puede contaminar alimentos. Y pues también espero que recuerden a los superantígenos que hablamos en inmunología y hablábamos pues que estos superantígenos eran capaces de activar al sistema de defensa, principalmente a los linfocitos T, y estos liberaban cantidad innumerable de citoquinas y con ello pues realizaban prácticamente un mecanismo de defensa para poder eliminar a estos patógenos de la cavidad intestinal. Con respecto a las hemolicinas, básicamente vamos a reconocer las hemolicinas beta, como la S y la O, y tenemos también las hemolicinas alfa. Estas hemolicinas que vienen a ser toxinas, ¿no? Estimados, no se vayan a equivocar en el examen cuando preguntemos acerca de enzimas, toxinas, ¿no? Exotoxinas, pues las hemolicinas vienen a ser toxinas. ¿Cuál es su misión? Destruir el tejido, destruir las células. Es por ello que nosotros, gracias a esta característica, podemos clasificar a los estafilococos de una manera muy sencilla y rápida. Con respecto a su patogenia, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, los del grupo A, ¿quiénes eran los del grupo A, chicos? A ver, participen o no están, chicos. Creo que era esta. Muy bien, Streptococcus pyogenes. Los del grupo B, ¿quiénes eran? Agalacta. Muy bien, Agalactiae. ¿Y quiénes eran más, estamos viendo ahora los beta hemolíticos, si ustedes han visto, ¿no? Entonces hemos visto
que eran los del grupo A, los del grupo B, ¿y quiénes más? ¿Eran beta hemolíticos? Y la G. G y C, ¿verdad? Beta hemolíticos. Entonces, miren con qué están vinculados, ¿no? En el aspecto clínico. El grupo A está vinculado principalmente cuando hablamos de una infección local, estamos hablando de la faringitis, amigdalitis. Eso es lo más común que vamos a ver, lo más cotidiano en nuestro medio. Así es que, estimados, por favor, no se olviden, cuando ustedes tengan un paciente que viene con una faringitis, con una amigdalitis, tenemos que pensar, número uno, en Streptococcus pyogenes. ¿Qué hacemos generalmente? Estamos reportando a Staphylococcus aureus en problemas de faringitis y amigdalitis. Y eso no puede ser. Ya dijimos la semana pasada que Staphylococcus aureus en la cavidad respiratoria superior, faringitis, amigdalitis, es una bacteria que representa a colonización y no a un proceso infeccioso. Tengan por seguro, si viene un niñito, una pequeñita, y ustedes realmente en el cultivo ven que crece Staphylococcus, tengan por seguro que ese no es el patógeno. Si no hay otro, lo que tiene la pequeñita es un problema viral. Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia del diagnóstico microbiológico, estimados. No podemos estar reportando bacterias que no corresponden y prácticamente mandando antibiogramas para que el médico pueda dar tratamiento cuando no amerita. Estamos en una etapa bastante seria y delicada con eso de la resistencia bacteriana. Las bacterias nos están ganando la partida y nosotros como tecnólogos médicos no podemos ser los que contribuimos a ese problema tan grande y mundial de la resistencia bacteriana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un buen estudio microbiológico. Faringitis, amigdalitis, Streptococcus pyogenes número uno. ¿Sí? Ahora, este Streptococcus pyogenes también puede causar otras patologías, ¿no? Que pueden incurrir en cosas muy serias, por ejemplo, una erisipela, impétigo, celulitis, ¿no? Una glomerulonefritis, puede también causar una bacteriemia, ¿no? Realmente son cosas que no van a ser tan cotidianas, pero también las vamos a ver. Pero lo que es esa infección local la vamos a ver frecuentemente. Ahora, con respecto, eso es con respecto a Streptococcus pyogenes. Ya vamos a ver más adelante cuando toquemos al grupo B, C y G, también vamos a ver qué infecciones están vinculados, ¿no? Y nosotros podemos ver aquí, ¿ven? Streptococcus pyogenes vinculado principalmente a una infección local, faringitis, amigdalitis. ¿Ven? Cuando ustedes toman la muestra en el laboratorio, ustedes deben observar la cavidad oral, deben observar, no ver. Ver es muy ligero. Observar, que me permita ver esos puntos rojos. ¿Qué quiere decir eso? El daño tisular. Ahí están las toxinas hemolíticas, ¿ven? Cuando ustedes ven ese techo de la boca con esas características, piensen en Streptococcus pyogenes. Ahí está la lesión amigdaliana, ahí está la faringe posterior totalmente inflamada. Entonces yo con el hisopo, no de preferencia de nylon, debo recoger esta secreción de amígdalas, debo ir por detrás de la úvula y recoger esa secreción de la faringe posterior, pero solo a ese nivel que estoy observando. No es que me voy a ir al fondo y vaya a hacer que toque la glotis y al paciente pues puedo causarle un daño de ahogo, ¿no? Repentino. Entonces tenemos que tener cuidado también. Y por otro lado, pues acá podemos ver la fascitis necrosante, podemos ver el impétigo, podemos ver erisipela, ¿no? Que son casos que no van a ser tan frecuentes, pero que causan. Y luego las secuelas supurativas que hemos dicho. ¿Quién causaba esas secuelas supurativas, estimados? A ver, ayúdenme.
¿No recuerdan, chicos, quién causaba esas secuelas supurativas? La proteína M. ¿No? Dijimos que ocurría una reacción cruzada con el músculo cardíaco, ¿no? Y también podíamos ver, ustedes recordarán en inmunología que hablamos de la hipersensibilidad tipo 3. ¿Se acuerdan a qué se refería la hipersensibilidad tipo 3, chicos, en inmunología? Sí, era cuando se unía un antígeno y anticuerpo y este comenzaba a circular en la sangre y si no era eliminado iba a hacer como que esto lo que sería una enterocatitis o vegetaciones en el corazón, iba a ser inflamaciones, igual se iba a los riñones y casualmente creo que era por esta bacteria, por este Streptococcus pyogenes, que seguía circulando y iba y hacía esta ramificación y hacía el proceso de inflamación, creo. Exacto, ¿no? Muy bien, José, muchas gracias. Exactamente, ¿no? Que dijimos que la hipersensibilidad tipo 3 estaba representada por inmunocomplejos que precipitaban, ¿no? Tanto en el músculo cardíaco, básicamente en el sistema renal. ¿Y qué cosa hacía? Activaba el sistema de complemento. Y este sistema de complemento, pues al activarse, no solamente dañaba en sí al antígeno que había capturado, sino que también dañaba el tejido renal. Ahora, en el caso de las secuelas con respecto al músculo cardíaco, a las lesiones valvulares, que dijimos que los anticuerpos que circulaban hacían una reacción cruzada. ¿Qué quiere decir? Que identificaban al músculo cardíaco como si fuera Streptococcus pyogenes. Entonces se unían estos anticuerpos al músculo cardíaco, se activaba el sistema de complemento y ¿a quién dañaba? Directamente al músculo cardíaco, ¿no? Entonces eso es lo más delicado de esta secuela, porque hablamos de secuela porque es post la infección, ¿no? Post la infección. Muy bien, ahora vamos a ver a Streptococcus del grupo C y G, que dijimos que también este grupo de Streptococcus, que se les conoce como los Discalactiae, también son Streptococcus beta hemolíticos, miren ustedes. Así que cuando ustedes hacen un hisopado faríngeo, si no es Streptococcus pyogenes, vamos a ver que se va a tratar de este grupo C y G, porque también son beta hemolíticos, también poseen toxinas hemolíticas. Y estas bacterias están pues presentes básicamente en animales domésticos, ¿no? Los perros, cabras, caballos, ¿no? Pero principalmente nuestros domésticos, nuestros perros, nuestras mascotas, tienen a este estreptococo del grupo C y G como parte de su microbiota normal. Sin embargo, cuando entra en contacto con el ser humano, pues nosotros nos infectamos. ¿Y qué nos ocurre? Básicamente también una faringitis y amigdalitis. Sin embargo, también estas están vinculadas con infecciones del tracto urinario, ¿no? A veces, ¿por qué? Porque a veces nos dejamos lamer las manitos y con esas manos contaminadas vamos al servicio y pues ahí llevamos la bacteria y nos contaminamos. Esta bacteria también tiene la proteína M, tiene ácido hialurónico y mucho que puede destruir también nuestro tejido. Y acá les he puesto que pues son responsables también de faringitis. Ya, por supuesto, puede ser bacteriemia, endocarditis como piógenes, pero lo más cotidiano también es la infección local que nos puede dar una faringitis. Así que tenemos que diferenciar entre un estreptococcus del grupo C y G y de piógenes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los diferenciamos? Ustedes van a ver en el laboratorio. Dentro de su práctica lo van a hacer paso a paso, pero para que ustedes tengan un poquito ya de base. Lo primero que tenemos que ver que es entonces, después que yo he hisopado las amígdalas, la faringe posterior, ese hisopo lo he puesto en agar sangre, he sembrado la bacteria y pues dentro de 24 a 48 horas voy a tener las colonias totalmente desarrolladas y lo primero que tengo que hacer es ver si presentan o no presentan beta
hemólisis. Si presentan beta hemólisis, entonces yo someto a estas colonias ¿a qué? A la prueba de catalasa. Si me dan catalasa negativa, entonces digo, ay carambas, estas son Streptococcus. Bueno, como ya les he dicho cuando empezamos nuestro estudio, siempre nos aseguramos bien, poco a poco vamos a familiarizarnos ya con sus características coloniales así específicas. De todas maneras, sometan a una coloración gram, una sola colonia, y ustedes observarán que son cocos gram positivos dispuestos en cadenas, con catalasa negativo, con beta hemólisis. Entonces pensamos en dos grupos, Streptococcus del grupo A o Streptococcus del grupo C o G, ¿no? Y ¿cómo los diferencio? Pues puedo diferenciar, miren chicos, puedo diferenciar con el gol estándar, que es la prueba de PIR, ¿no? Que también nosotros vimos la semana pasada que nos servía para poder identificar a Streptococcus. ¿Qué Streptococcus, chicos? ¿Qué Staphylococcus nos daba PIR positivo? A ver, ¿qué Staphylococcus? ¿No recuerdan? Era Staphylococcus lugdunensis, ¿no? Nos daba PIR positivo. Entonces aquí también para Streptococcus nosotros podemos utilizar, cuando vemos la beta hemólisis, vemos catalasa negativo, un gram que nos presenta cocos gram positivos en cadena, yo someto a una prueba de PIR y el PIR me va a dar positivo si es Streptococcus pyogenes, y si me da negativo, entonces pasaría a ser Streptococcus del grupo C o G. Sin embargo, tenemos otra opción que es lo más común, es utilizar las pruebas de bacitracina, que son solo discos de bacitracina, que son antibióticos, ¿no? Que nos va a servir para poder hacer la diferenciación más rápida y temprana. ¿Qué hacemos? Cogemos a estas colonias, ¿no? Las sembramos en un agar sangre con base de Müller-Hinton y colocamos los discos de bacitracina. Si alrededor del disco de bacitracina no hay crecimiento, es decir, sin crecimiento alrededor del disco de bacitracina, entonces es Streptococcus pyogenes o del grupo A. Sin embargo, si no contamos, ¿no?, con ese halo inhibido, que quiere decir que hay colonias crecidas alrededor del disco de bacitracina, entonces representan al grupo C o G de los Streptococcus. ¿Ven? Entonces, creo que en ningún laboratorio va a faltar pues estas pruebas de bacitracina, y si podemos contar con las pruebas de PIR, por supuesto que son mucho más costosas, mucho más costosas que los discos de bacitracina, pues sería excelente, ¿no?, hacerle PIR, ya que ese es el gol estándar para poder identificar a Streptococcus pyogenes. Y por diferencia ya podemos concluir si se trata de Streptococcus del grupo C o G. ¿Sí, chicos? ¿Me han entendido esta parte? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver el otro grupo de Streptococcus beta hemolíticos, que son también los Streptococcus agalactiae o del grupo B. Estos Streptococcus agalactiae también son beta hemolíticos, miren, pero ya no los vamos a ver en cavidad respiratoria superior. A estas bacterias las vamos a ver a nivel del canal vaginal, están a nivel del tubo digestivo. ¿Qué nos dice? Los estudios nos dicen que alrededor del 15 al 30% de mujeres se encuentran colonizadas por Streptococcus del grupo B.
Mientras estén de acuerdo a la edad, ¿no? Si son niñas, adolescentes, pues no va a haber ningún problema. El problema va a cursar en el momento de que esta dama pues ya llegue a una edad reproductiva, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que durante la etapa de gestación la mujer se inmunosuprime, las defensas disminuyen y esta bacteria aprovecha, es una oportunista para causar daño en la mujer. Inicialmente empieza con infecciones urinarias, ¿no? Y luego, pues está latente para el momento del parto. En el momento que el bebé pasa por el canal del parto, aspira a esta bacteria, ¿no? Y pues el riesgo de meningitis y septicemia en el recién nacido es bastante grande. Así es que uno de los protocolos para poder hacer el descarte, pues está dentro de las 34 a 36 semanas de gestación, ¿no? Que toda mujer gestante debe pasar para hacerse el descarte de la presencia o ausencia de Streptococcus agalacti. De estar presente, debe recibir su tratamiento para erradicar a la bacteria y así prevenir la infección en el recién nacido. También la mujer misma está en riesgo de adquirir una infección postparto, ¿no? Entonces es necesario hacer los estudios, pues sería ideal hacerlos antes de la concepción, ¿no? Sería ideal. Pero pocas mujeres realmente quizás se preocupan por hacerse el descarte de esta bacteria, generalmente por desconocimiento. Entonces, dentro de los programas están incluidos hacerse el descarte, pero ya cuando la mujer está gestando, ¿no? Que lo ideal sería antes, por supuesto. ¿Ya? Así que, con respecto a esta bacteria, lo que tenemos que mencionar, pues que también posee hemolicinas potentes que nos van a mostrar en el agar sangre la característica de beta hemólisis. Entonces, ya saben, estamos viendo el manejo de muestras clínicas. Con respecto a las dos anteriores, ya hemos visto que es lo más común. Con respecto a esta, estamos viendo que va a ser en una secreción vaginal, puede ser en muestras de orina de mujeres gestantes, que debemos estar alertos para poder hacer la detección temprana, ¿sí? Entonces, ¿qué prueba utilizamos para poder corroborar si estas bacterias que me han crecido en el agar sangre, de repente esto es una muestra de secreción vaginal o es una muestra de orina, un urocultivo, y he visto estas características? ¿Qué es lo que he hecho primero? Pues ustedes saben ya el protocolo, no veo la beta hemólisis, estamos hablando ahora de una secreción vaginal, de una muestra de orina, de una mujer gestante, pues yo pienso primero, ¿no? Esas características, y con beta hemólisis no voy a estar pensando en estafilococcus, ¿no, chicos? Voy a pensar en streptococcus, le hago la catalasa, me sale catalasa negativa, y entonces a estas colonias las someto a una prueba de campo, ¿no? ¿Qué viene a hacer? Eso lo van a ver en el laboratorio, van a poder trabajar con un agar sangre bien preparado, van a necesitar una cepa de Staphylococcus aureus que está sembrado aquí en forma vertical. Miren ustedes, se siembra la cepa de Staphylococcus aureus, de preferencia una ATCC 25923, es la cepa de Staphylococcus aureus, que sabemos dentro de sus características es también una beta hemolítica. Perpendicular a ella sembramos la colonia sospechosa, la que nos había crecido con beta hemólisis. La colocamos acá en forma perpendicular, muy cerca de Staphylococcus, pero no unida a él. Esperamos de 24 horas, máximo 48, y lo que vamos a ver es la formación de una cabecita de flecha, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Se han unido ambas hemólisis, dos hemolicinas, las de Staphylococcus aureus con la de Streptococcus agalacti, y nos ha dado una hemólisis potenciada, ¿no? Eso es lo que vemos, la formación de una hemólisis bastante fuerte que forman una cabeza de flecha. Este es un CAM positivo.
Podemos tener a otras bacterias que también son beta-hemolíticas, como por ejemplo Enterococcus, ¿no? Que también en sangre humana nos puede dar una beta-hemólisis, y pues si nos sale así, sin la cabecita de flecha, es CAM negativo, no sería Galactiae, esta sí, ¿no? Ustedes van a ver ahora en el laboratorio, no solamente es la única prueba, pueden hacer también la hidrólisis del hipurato de sodio, que es una prueba muy interesante para el estudio de Streptococcus agalacti. Chicos, entonces podemos hacer nuestro resumen de nuestras pruebas diagnósticas y podemos empezar siempre qué muestra voy a manejar, ¿sí? ¿Qué muestra voy a manejar? Así que si yo les digo aquí que vamos a manejar una muestra de secreción vaginal, pues recuerden que de toda muestra debo hacer un frotis directo de la muestra para poder ver la respuesta inflamatoria, para poder ver las características también de las bacterias, qué cosa predomina, de repente hay cocos en cadena, de repente diplococos, ¿no? Me va a servir el frotis. ¿Para qué? Para poder hacer una coloración de Gram temprana de la muestra directa. Luego, ¿qué hago con la muestra? La llevo a cultivo. Va a depender de la muestra. Si estamos hablando, por ejemplo, de una faringitis, ¿qué medios de cultivo vamos a utilizar para poder sembrar una muestra de secreción faríngea? ¿Qué patógeno pensamos recuperar de esa muestra? Y hemos dicho, ¿no?, que debemos pensar en primer lugar en Streptococcus pyogenes. Entonces aquí me va a ser necesario un buen agar sangre, ¿no? Un buen agar sangre, ahora sí dispongo de medios selectivos para Streptococcus o de agares cromogénicos, excelente, ¿no? Es mucho más fácil, utilizo esos medios. Luego del crecimiento debo identificar, debo hacer pruebas bioquímicas para saber de qué Streptococcus estoy hablando. De repente hago un PIR, de repente me baso en la prueba de la bacitracina, de repente tengo que hacer la hidrólisis del hipurato de sodio, una prueba de CAM, ¿no? Va a depender de lo que ustedes están orientando y del tipo de muestra que están manejando. También no nos olvidemos que hoy en día disponemos de pruebas serológicas para poder buscar antígenos. Podemos buscar antígenos. También puedo recurrir a las pruebas moleculares, ¿no? Vienen los años donde prácticamente todo lo que teníamos como pruebas bioquímicas, pruebas preliminares van a ir saliendo y vamos a ir entrando de lleno a estudios moleculares. Pero ya saben, para yo hacer un buen estudio molecular de una bacteria necesito primero cultivarlas, necesito las colonias para poder hacer la extracción del material genético. Si no, ¿cómo? No es tan fácil y pues podemos incurrir también en contaminación. No es que las moleculares sí de verdad son realmente muy específicas, pero va a depender del manejo del laboratorio. ¿Sí, estimados? Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que deseen que se les pueda aclarar, con gusto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Licenciado, las PPT de la clase pasada no están en el aula virtual, ¿verdad? No, en el aula no están, ¿saben por qué? Porque es muy pesada. Entonces, aunque sí, las he subido, pero no están completas. Las he eliminado muchas imágenes. De tal manera que le he compartido a José para que se los pueda compartir con ustedes. Ya para que ustedes puedan tener esa clasecita de la clase pasada. Ahora esta también se lo voy a compartir ahora. Igual en el aula va a aparecer, pero por la carga a veces de imágenes me sale como que es muy pesada. Entonces elimino las imágenes y casi se quedan con el texto, pero la clase original les va a compartir su delegado, Freddy. Ya, licenciada, gracias. Ok, bien, entonces si no hay preguntas, solamente mencionarles que la semana que viene no vamos a tener clase porque están suspendidas por las elecciones. Bueno, eso es lo último que he podido ver. Si cambian de parecer y nos programan una clase virtual,
pues sería lo ideal. ¿O tienen ustedes algún mensaje que les haya llegado a sus correos de repente, estimados? No, licenciado, solamente lo de Semana Santa y por las elecciones nada más. Están suspendidas, ¿no? Sí, están suspendidas. El Están día suspendidas. sábado normal, pero el domingo sí está suspendido por las elecciones. Ok, esta clase era la que teníamos que haber realizado la próxima semana. Así es que en la semana 6 ya vamos a estar en la universidad y ahí continuaremos como con las clases actuales, pues, ¿no? Porque esta es la clase 5 y la clase 6 ya vamos a estar en la universidad, así que no nos hemos retrasado, estimados, ¿ya? Disculpe una consulta. Esta clase no va a entrar para el examen que dijo, ¿no? Esto es para el segundo consolidado, ¿verdad? Exacto, esta es ya la 5 y entonces ya entra para el consolidado 1-2 en la semana 7. Hasta la clase de Staphylococcus nada más entra para la semana 6 que hemos quedado. Muy bien, estimados, agradecerles por su tiempo, que tengan una bonita noche y nos estamos viendo en la semana 6. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta ya se terminó la clase.